Vamos a continuar, o retomar, mejor dicho, nuestra serie, Un vistazo al libro de Dios. Y hemos estado avanzando a lo largo del Antiguo Testamento y hoy nos toca el libro de Esdras. Esdras es un libro precioso, juntamente con Esther y Nehemías, abarcan el periodo de la cautividad de Israel ahí en Babilonia. Y cuando ellos regresan a Jerusalén, dice que regresan aproximadamente 150,000 judíos. Y si la Biblia concede importancia, por eso que lo narra, nosotros también debemos concederle importancia a este libro de Esdras, aunque muy pocos lo leen. Quiero recordarles o hacerles mención que tanto el libro de Esdras como Nehemías, en las escrituras hebreas forman o constituyen un solo libro. No son dos libros, para nosotros son dos libros, pero para los hebreos es un solo libro. Y déjenme decirles que cuando uno comienza a analizar, y yo quiero decirles, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de los grandes teólogos con el punto de vista tradicional, porque ellos dicen que los acontecimientos que se narran en Esdras y en Nehemías son uno a continuación de otro. Y según lo que yo veo, es decir, primero Esdras y después Nehemías, lo que dicen tradicionalmente. Pero cuando uno comienza a ver y analizar, y no digo que yo soy mejor que otros, quiero que no se vaya a malinterpretar, pero al estudiar, yo puedo ver que estos dos libros son paralelos, hermanos. Es decir, no ocurrió uno, después el otro, sino que van corriendo paralelamente. ¿Por qué? Porque mientras que en el libro de Esdras habla de la restauración del templo, el libro de Nehemías habla de la restauración de la ciudad. Es decir, de los dos hablan de la restauración. En alguna oportunidad alguien me pregunta, pastor, ¿qué libro me recomienda de ir a comprar en la Biblia sobre liderazgo? Y le he dicho, no tienes que comprar ninguno, lee la Biblia. ¿Quieres aprender de liderazgo? ¿Cuántos quieren aprender de liderazgo? Pues lea Nehemías. Si no lo entiende la primera, léela otra vez. Y léela todas las veces necesarias, porque ahí vas a aprender todo lo que implica el liderazgo, lo que significa liderazgo, cómo es un líder, ¿no? Entonces, decía que Esdras se interesa en la reconstrucción del templo, mientras que Nehemías se interesa en la reconstrucción de la ciudad, de las murallas de Jerusalén. Ahora, entendiendo o recordando que el templo fue lo último que fue destruido cuando la nación de Israel fue llevada cautivo. Y fue, podemos decir, el último baluarte que quedaba, es decir, el último lugar puesto de pie que quedó, que fue últimamente destruido. Sin embargo, a pesar que fue el último, es el primero con el que se está empezando la reconstrucción. Y ahora vamos a ver un paralelo con la vida del ser humano. Lo último que se destruye en el ser humano cuando la persona pierde su comunión con Dios es justamente el templo. ¿Sí entienden qué es el templo, verdad? Y esto, ¿dónde Dios comienza su proceso de restauración? Pues ahí, en el corazón del hombre. Por eso que este libro de Esdras hemos llamado el camino a la restauración. Porque vamos a ver cómo de las ruinas es levantado, es restaurado. Pero también tenemos que verlo como una figura que simboliza a nosotros mismos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer a fin de que alguien sea restaurado? Dios comienza esta obra de restauración en el mismo corazón, lo mismo que sucedió aquí. Por lo tanto, aquí en Esdras no solamente habla de la restauración del templo, sino que también podemos aplicarlo al ser humano, la restauración del ser humano. Hermanos, fíjense con las palabras que empieza este libro de Esdras. Fíjense ustedes. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino
oralmente y por escrito. Pero ¿qué tal si ahí nomás se mueven y retroceden? Van a 2 de Crónicas 36, 22. Segunda de Crónicas 36, 22. ¿Lo tenemos? Ahí nomás. En el primer año de Ciro, fíjense, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito. ¿Qué dice? Exactamente lo mismo. No sé si se han percatado de eso. Dice exactamente lo mismo. El libro de Esdras empieza justo donde acaba, ¿qué cosa? El libro de Crónicas. Y por eso se cree que Esdras escribió ambos libros. Esa es una creencia, ¿no? Por ello Esdras se convierte para nosotros en la imagen que Dios hace al restaurar el corazón del hombre caído, aquel que ha caído en el pecado, que no lo va a dejar así, pero tiene que haber ciertos pasos que se tienen que cumplir a fin de ser restaurado. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este libro. Ya saben que no profundizamos mucho en algunos temas, que eso lo hacemos en otros momentos, solamente este es un vistazo, pero en forma general de eso se trata, de la restauración. Y vamos a ver que esto se puede aplicar a la restauración de un hombre, se puede aplicar a la restauración de una iglesia, se puede aplicar a la restauración de una ciudad o de un país, de una denominación. ¿Por qué? Porque ahora pues hay denominaciones completas que se han apartado completamente de las escrituras. Sin embargo, Dios es poderoso para restaurar aún toda una denominación completa que estuvo o que nació en las sanas escrituras, pero que ahora se han alejado de ellas. Pero todos van a seguir este mismo proceso. Y vamos a ver cómo es que Dios obra. En el caso de una nación es mucho más grande todavía, pero aún es posible. ¿Por qué las naciones se apartan de Dios? Pues las naciones se apartan de Dios por el secularismo, por el materialismo. Y el hombre también le sucede lo mismo. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Porque el modelo que nos presenta el libro de Esdras es el mismo para cualquiera de los casos. ¿Por qué? Porque es Dios aplicando. Así que, ¿qué hace Dios para restaurar al hombre caído? Empieza, ¿por dónde? Por el corazón. Por el corazón. Recuerden, lo primero que se restauró fue el templo. Pues eso es, nosotros somos, ¿cuántos entienden que somos templo del Espíritu Santo? Es lo primero que se tiene que restaurar. Eso es lo primero. Y este libro se divide de una manera natural en conformidad con los ministerios de dos hombres. Zorobabel del capítulo 6 al 11 y Esdras del 7 al 10. Son dos hombres que de relevada importancia dentro de este libro. Y ambos hombres guiaron a los cautivos de Babilonia regreso a Jerusalén. Resulta interesante que Zorobabel fue descendiente de David. Es decir, que pertenecía a la línea real. Pero Esdras, ¿saben de quién era descendiente? De Aarón. Es decir, ¿qué línea tenía? La línea sacerdotal. Ahora, si usted aquí entiende la línea real y la línea sacerdotal, podemos ver a fin de que haya una restauración completa, tiene que haber la obra del rey, pero también la obra del sacerdote, porque de lo contrario no es posible hacer una completa restauración. Y esto solamente se cumple en Cristo Jesús. Porque Él es el Rey de Reyes, pero es nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. ¿Cuántos entienden eso? Sí, comprenden la idea. O sea, qué extraordinario. Mientras que aquí, para hacer la restauración de una ciudad se necesitaban de dos personas, de dos vertientes diferentes. Aquí nosotros ahora podemos acudir a aquel que es nuestro Rey y a aquel que es nuestro sumo sacerdote. Es lo extraordinario, hermanos. Así que la labor del Rey básicamente consiste en construir, o en este caso reconstruir, y la labor del sacerdote es la de limpiar. Por eso que ambas cosas o ambas labores se tienen que complementar, están estrechamente ligadas. Y ambas
cosas son esenciales a fin de restaurar a una persona que ha caído en estado de pecado. La restauración entonces en la vida individual, ¿qué implica? El rey implica que nosotros nos venimos nuevamente a someter al rey como sus siervos, como sus esclavos, para que él reine, para que él gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Para qué? Para que él sea nuestro Señor. Ya no nos mandamos nosotros, sino él va a ser nuestro Señor. Por lo tanto, representa el ministerio de Cristo como el rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. Significa entonces el derecho a alguien, no más. Yo no más tengo derechos. Ahora él tiene derechos sobre mí porque él es mi dueño. Nuestros planes son reemplazados por los planes de él. Nuestros pensamientos son reemplazados por los pensamientos de él. Ya no me mando yo, ahora me manda él. Pero no de palabras, sino con un corazón genuino, con un corazón sincero. No importa los planes tan extraordinarios que yo tenga en mi mente, ahora los planes de él entiendo que son mejores que los míos. ¿Cuántos comprenden eso? Claro, definitivamente. Por lo tanto, esto me va a llevar a cambiar de perspectiva. Mi visión ya no va a ser tan corta, porque el ser humano tiene una visión corta, hasta donde alcanza su vista. Tal vez alcance unos cuantos kilómetros. Estoy hablando metafóricamente, pero la visión de Dios es mucho más, es ilimitado. Y como le he dicho en otras oportunidades, él siempre nos dará las cosas de acuerdo a como él considera que son mejores para nosotros, porque él sabe el futuro, nosotros a las justas el presente. Por lo tanto, podemos confiar en él y podemos entregar nuestra vida a él y decirle: vengo y me rindo a ti porque quiero que tú seas verdaderamente mi Señor. Las decisiones, por más insignificantes que sean, las pongo en sus manos, y las de gran importancia también las pongo en sus manos, de tal manera que podamos restaurar una relación con él, y esta relación conlleva también a limpieza del corazón, porque si el espíritu y el alma no son limpios, entonces él no puede habitar en un corazón sucio. ¿Recuerdan? ¿Entendemos eso? Que tiene que estar limpio. Y la única manera de ser limpios es por nuestro gran sumo sacerdote, cuando verdaderamente nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, y entonces él nos lava en su poderosa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Y cuando eso ocurre, pues es eliminado nuestra culpa, es sacado por completa todo lo que tenemos, y nosotros venimos a constituirnos en hijos de Dios, en herederos de él, coherederos con Cristo. Entonces, de esta manera resolvemos todo el asunto pasado y toda la basura que traíamos, pero aquí nuevamente comenzamos a caminar como nuevas criaturas. Por eso que es importante que hayan estas dos cosas: que él sea nuestro rey, no nosotros, pero también que él nos limpie con su sacrificio vicario ahí en la cruz. Es la única forma en que podemos nosotros ser restaurados a la comunión con el Padre. Es la manera. Y lo vamos a ver aquí. Ahora bien, el volver del pecado, quiero que sepa, siempre es una obra de la gracia de Dios. Miren en el primer versículo, dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Es decir, aquellos que son sus hijos, siempre, aunque anden perdidos, el Espíritu Santo va a obrar y le va a decir: no estás bien, regresa a casa, hazlo por tu bien, mira, te estoy instando a que tú regreses, no te va a dejar tranquilo. Como alguien dijo: ya no puedo pecar a gusto. Sí, porque justamente eso es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando. Es decir, esa es una obra de la gracia de Dios.
No es que, ay, hoy día tuve ganas de ir. No, es que Dios te estaba inquietando, estaba allí tocando, estaba de una manera u de otra, que impulsándote a regresar. Te venían los pensamientos, te venía una palabra, un mensaje que escuchaste hace tiempo, o de repente los mensajes que nosotros publicamos, algo, pero algo pasó en tu vida y el Espíritu Santo estuvo, ¿qué? Como picoteándote, ¿no? Hey, tiene que regresar, y está ahí. El Espíritu Santo es lo que hace. Entonces podemos ver que Dios toma la iniciativa para con sus hijos. ¿Sí comprendemos eso? Ahí está, ¿no? Y esto es algo pues que lo acabamos de leer. Dios fue el que movió el corazón, fíjese. Qué extraordinario. Entonces, podemos ver entonces a un Dios compasivo. Podemos ver a un Dios de misericordia. No, que no dice, ya te alejaste de mí, pues ahora mira que te voy, te quito la vida y te vas al infierno, te amolaste. No dice eso. Pero no juguemos con la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios no es un Dios de juegos. Su misericordia es nueva cada mañana, pero su paciencia se le agota. Entonces cuidemos eso. Entonces podemos ver cómo la misericordia de Dios, ¿verdad? Cómo la gracia de Dios, hermanos, se mueve y hace que uno venga. Entonces, vemos aquí cuando Dios mueve a la gente. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué Dios tuvo que intervenir? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo judío se fue a Babilonia, ellos se comenzaron a copiar las costumbres de afuera. Cuando usted se aleja, de inmediato quiere copiar lo que hay en el mundo. ¿O no es cierto? Pues sí. Y seamos honestos, ¿no? Pues eso lo mismo pasó. Ellos mientras estaban, ¿qué pasó? Mientras estaban en Israel, ¿a qué se dedicaban? Pues todos eran pastores de ovejas. La agricultura era su actividad comercial, su actividad económica. Pero cuando ellos se fueron a Babilonia, pudieron ver que pues hay muchas otras cosas, otros horizontes, ¿verdad? Es como que llegaron a la capital y dijeron, wow, acá puedo hacer maravillas, ¿no? Entonces, con la habilidad que tienen, comenzaron pues a hacer negocios, comenzaron a hacer tiendas. Vamos a decir, comenzaron a abrir Sears por aquí, otras Sears por allá. ¿Cómo se llama la otra tienda? Liverpool más allá, otros. Y yo aquí voy a poner mi palacio de hierro. Y comenzaron. Y entonces, grandes tiendas y muy prósperos, comenzó todo el mundo. ¡Wow! Mira, acá estamos muy bien. Es que la bendición de Dios. Llegaron a ser tan prósperos. Sí entiende que estoy metafóricamente hablando, ¿verdad? No decir, en esos tiempos había Sears, ¿a poco sí? Estoy hablando metafóricamente. Entonces, llegaron a ser tan prósperos y esa prosperidad los llevó a entronizar dentro de su corazón el materialismo, que ellos ya no querían regresar a Jerusalén. ¿Para qué regreso si acá estamos bien? A pesar que seguían siendo esclavos y exiliados de su propia tierra, muchos de ellos se negaron a regresar cuando Dios les abrió la puerta de retorno a su tierra. Pero acabamos de leer que fue el Espíritu de Dios el que despertó ese deseo de volver de algunos de ellos, haciendo que ellos se sintieran insatisfechos con toda la prosperidad material. Y probablemente a algunos de ustedes pasó lo mismo en algún momento. Se fue y pensaba que lo tenía todo. Y Dios ahí, y Dios ahí, y Dios ahí. Y te das cuenta que todo lo que habías logrado simplemente era nada si no tenías a Dios. Eso exactamente les pasó a los judíos. Porque las cosas materiales, los logros que puedas tener de una o de otra forma, no satisfacen nunca de por sí el anhelo profundo que el espíritu humano tiene. ¿Por quién? Por un Dios. En este caso, por el Dios vivo, el Dios verdadero. Cuando nosotros sentimos, hermanos, esa imperiosa necesidad del Espíritu de Dios, esa que nos está moviendo a que regresemos, a que reconstruyamos aquellas cosas que se convierten en aquellos puntos fuertes espiritualmente hablando, muchas veces vamos a sentir la pelea también.
Pero ¿quién nos motiva? ¿Quién te recuerda y te dice, hey, regresa a orar? Búscame como antes me buscabas, porque ya no lo estás haciendo. Porque hay muchos que quieren sentir, ay, es que yo quiero sentir bonito como sentía cuando me entregué a Cristo. Pues si ya no oras como orabas antes. Ya no lees la Biblia como lo leías antes. Antes lo devorabas y lo leías con pasión. Ahora, no, porque no están ocupados en el Facebook. Y así quieren muchas veces sentir lo que sentían antes. Eso es imposible. Regresando a Esdras, el primer retorno tiene lugar bajo Zorobabel. Y este descendiente real condujo, dice, a unas 50,000 personas aproximadamente de regreso de Babilonia a Jerusalén. Y la historia de este retorno la encontramos pues en los 2 primeros capítulos. Cuando llegaron a Jerusalén, dice que era el mes 7º. Justo a tiempo para celebrar la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Y esta fiesta de los tabernáculos también era conocida como la fiesta de la reunión. Fue el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en las cabañas para recordar su naturaleza como peregrinos, ¿verdad? Que no están en un lugar, sino son peregrinos. Por cierto, que esta fiesta se celebra con anticipación a la reunión de Israel, de esa enorme dispersión a escala mundial que tendrá lugar durante el milenio, y que es la fiesta en la que se mezclan las lágrimas de dolor al contemplar al pueblo, cómo ellos vuelven a colocar de nuevo los cimientos del templo, es decir, momento o tiempo antes de que eso ocurriera. ¿Qué es lo que hicieron en primer lugar? Y eso es lo que vamos a ver, porque eso también es importante para nosotros entender el camino a la restauración. Dice que lo primero que hicieron fue levantar un altar justo en el mismo lugar donde estuvo el templo, donde estaba en ruinas. Ahí es que levantaron el altar y erigieron, dice, bajo el cielo, no había techo, no había nada. Ahí erigieron un altar al Dios, a su Dios, y comenzaron a adorar y comenzaron a ofrecer sacrificios como les mandaba la ley de Moisés que lo hiciesen. Qué interesante, hermanos, y es significativo porque el primer acto de un corazón que verdaderamente anhela regresar al Señor después de haber estado errante en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad de este mundo, quiere regresar genuinamente a esa comunión con Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Aún en esas ruinas. No, es que quiero sentir bonito para saber que Dios me perdonó. No, levanta un altar. En las ruinas donde estás, levanta un altar. Si entendemos esa ruinas espiritualmente, levanta un altar. Es lo que nos dice. Porque cuando tú levantas un altar, es el reconocimiento de que Dios es el único que tiene derecho sobre nuestras vidas. Él es el símbolo que nosotros queremos establecer una relación con Él. Y le estamos diciendo que esto va en serio. Muchas veces la gente se va del camino y regresa. Si Dios me hace este milagro, si Dios hace aquello, entonces regreso. Poniendo condiciones y nunca han levantado un altar. Pero la primer paso para una verdadera restauración es justamente levantar un altar. Por lo tanto, un altar implica casi de modo invariable el sacrificio, implica la adoración e implica la alabanza. El sacrificio que representa reconocer la verdad, que no somos nuestros, sino que le pertenecemos y que le hemos fallado aún habiéndonos comprado, como dice en 1 Corintios, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Eso es, levantar un altar es reconocer que a pesar que Él nos compró, nosotros hemos fallado en esto. Entonces la adoración representa disfrutar una vez más de esa relación que ha sido restaurada con un nuevo corazón, recibiendo nuevamente esa comunión de parte de aquel que extiende su misericordia sobre nosotros. Y la alabanza la expresamos con un corazón de gozo, sabiendo que nuestro Padre no nos reprocha, que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. En una oportunidad había un hombre que pidió permiso en su trabajo para ir a platicar con el pastor.
Él tenía un asunto muy importante que hablar con el pastor, y era respecto a su vida de oración. Y él dice que llevó varias hojas escritas acerca de las cuales, de los puntos que él había estado intentando orar. Y él tenía como 3 o 4 hojas que había escrito ahí a mano. Y le dice: pastor, ¿sabe qué? Yo tengo bastante problema para orar con respecto a esto. Me cuesta acordarme de todos los puntos que yo tengo que decirle a Dios. He tratado de repasarlo, de memorizarlo, y me son complicadas. Y cuando yo estoy tratando de orar y los leo, pues me siento algo tan mecánico y tan vacío. Así que, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿sabes qué? Le dice: ¿por qué no te olvidas de todo lo que has escrito y pasas tu tiempo alabando al Señor? No tienes que memorizarte esto, déjalo un tiempo, déjalo al lado, y lo único que haz, alaba a Dios en tu oración. Pasado el tiempo, este hombre dijo: pastor, ¿recuerda aquella vez que yo vine a verlo? Que pedí permiso de mi trabajo. Me quitaron las horas, me descontaron las horas de trabajo, que vine a verlo para que me dijera cómo poder orar, y usted lo único que me dijo: alaba a Dios. Y yo me fui enojado, porque yo no entendía, porque yo dije, me hizo perder el tiempo. Pero cuando ya me pasó un poco la cólera, pues entonces yo dije, pues voy a tratar de intentarlo, a fin de que mi oración mejore. Y cuando lo intenté y comencé a alabar a Dios, me di cuenta que funcionaba. Entonces experimenté, fue en la alabanza que pude experimentar la sensación de restauración, de haber recuperado mi comunión personal con Dios. Eso es, mis hermanos. Muchas veces nosotros tratamos de encontrar fórmulas mágicas para que inmediato esa comunión que se rompió se restablezca. Alaba a Dios. No tienes que decir nada, alábale, exáltale por lo que Él es, en el reconocimiento de quién es Dios. Eso es lo que pretende Dios. Y es por eso lo del altar es algo muy importante en la obra de restauración. Si no hay altar, no hay alabanza. Y si no hay alabanza, pues no hay adoración. Pues la alabanza es una parte de una forma de poder adorar. Entonces, si no hay adoración, no te estás sometiendo, porque solamente alguien que conoce quién es Él y sabe y entiende que Él es su Señor, está dispuesto a adorarle. Y si no estás dispuesto a adorarle, entonces no puede ser Él tu rey. Y si Él no es tu rey, ya no hay forma de que pueda ser restaurado. ¿Se dan cuenta que todo tiene ahí, va encadenado uno con otro? Entonces el primer paso es levantar un altar. ¿A cuánto le quedó claro esto? El segundo paso, lo segundo que hicieron fue colocar los cimientos del templo. Y dice que se enfrentaron con algunos sentimientos conflictivos. Capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice, cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque eran colocados los cimientos de la casa de Jehová. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con júbilo y el bullicio se oía desde lejos. No sé si usted ha pasado por esta experiencia, cuando después de haber pasado un periodo de frialdad espiritual y de haberse alejado de Dios, habiendo sido cautivo del poder del pecado
cuando usted retorna como el hijo pródigo y el sentirse perdonado, comienza a sentir ese gozo de volver a los caminos del Señor, y el haber sido perdonado y el poder percibir que ha sido restablecida su comunión con Dios, su comunión con el Padre, ha sido restablecido. Los cimientos de esa comunión comenzaron a ser puestos ahí. Entonces, pero a la vez, no solamente hay gozo, sino también hay tristeza. ¿Por qué? Porque fui un mal agradecido por todo lo que derroché, por todo lo mal que hice. ¿Por qué? Porque no fui fiel al Señor. Hay sentimientos encontrados de gozo por el perdón de los pecados, pero también de tristeza, de lágrimas. ¿Por qué? Por todo el rechazo que le hice a un Dios tan bueno. Y esta es exactamente la imagen que se nos ofrece aquí. Las lágrimas de gozo se mezclaban con las de dolor al ver al pueblo cómo se volvía a colocar los cimientos del templo. Y ese es el segundo paso. Y el tercero, en este retorno bajo Zorobabel, es la oposición que se va a producir de inmediato, como leemos el capítulo 4 al 6. Hay una fuerza que obra, hermano, en todo corazón humano, de igual modo que sucede en los asuntos del mundo, que de inmediato surge y se opone a todo lo que Dios intenta realizar. Hay una fuerza, hermanos, en todas las personas que se resiste con enemistad y con odio a la obra del Espíritu de Dios. Que no sé si a alguien le ha pasado que está frío espiritualmente, y el día que justamente usted ha propuesto en su corazón, voy a ir a la iglesia, retornaré a la casa de mi padre, como el hijo pródigo, se le presentan cosas, una y otra cosa para no venir, una y otra cosa. En ese momento se le enferma el pajarito, yo qué sé, y le llaman por teléfono que se sucedió algo, y viene la amiga que nunca le había visitado, justamente ese día viene. Y si usted ya es grande, justo los hijos que ni en su cumpleaños se acuerdan, pero ese día que usted decidió regresar, ese día llegan a visitarle. Y como son los hijos, pues no lo puede dejar. En fin, puedo contarle muchas historias de aquellos enemigos, entre comillas, desde luego, porque los hijos no son enemigos, que se van a levantar a fin de poder interrumpir el camino a la restauración. ¿Y por qué lo digo todo esto? A fin de que podamos comprender, hermanos, que hay una lucha espiritual, desde luego. Y en este caso, esta fuerza se pone de manifiesto de inmediato, y nos hallamos ante una gran lección en cuanto a la manera de hacerlo. Al principio se manifiesta con una gran solicitud amigable. Mire, vamos a ver capítulo 4, versículo 1 y 2, para que usted se dé cuenta. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Y de repente algunos se van a identificar con esto. O cuando usted ya comienza a comenzar a venir, ya comienza y se le van a presentar estas cosas. Mire, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían venido de la cautividad edificaban un templo a Jehová Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él hemos ofrecido sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Por cierto, este es el principio de los samaritanos, para que ustedes tengan una idea, a los que se menciona con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. Estos samaritanos que adoraban al mismo Dios decían: permitidnos edificar con vosotros. Es decir, nos gustaría participar de la misma empresa. Están reconstruyendo el templo. ¡Qué bueno! ¡Es fantástico! ¡Una idea maravillosa! No se nos había ocurrido a nosotros, pero a ustedes sí. Así que vamos, te vamos a... O sea, mira, te voy a ayudar. Más o menos como los padres cuando ven que los hijos andan, pero más perdidos que nada. Ay, dice, yo quisiera que cambies. Y cuando ya comienza a cambiar, uy, no, pero no cambies tanto, ¿no? Pero primero sí, hasta le echan porras. Pero cuando ya quiere comenzar ya a frecuentar, a ser cristiano verdadero, tomar en serio las cosas de Dios, como que a los padres ya no les gusta. Más o menos es lo que va a pasar. Primero le hablan bonito. Mire, primero le están hablando bonito.
No, queremos lo mismo, mira, vamos a adorar, vamos a ayudarles, ¿no? Vienen con ese deseo, tal vez, no sé si sincero, con el corazón abierto y dispuestos para ayudar a participar en el trabajo. Déjenos, pero no sé si usted se da cuenta la sutileza. Porque, por ejemplo, si alguien viene y dice, la amenaza, pues pues si me amenazas no te doy nada. Pero si vienen con eso, ¿verdad? Con amabilidad, ofreciendo el apoyo, el ayudar a nuestros proyectos, pues va a resultar bastante difícil decirle que no, porque va a decir, no, pues imagínate, ¿no? Es Dios quien nos está mandando muchas veces a algunos. Tienes que tener discernimiento. La única manera que podemos conseguirlo es si nuestro corazón está dispuesto a obedecer a la palabra de Dios como lo estuvieron esta gente, acerca de los cuales nos dice el versículo 3. Fíjese, sigamos ahí. Versículo 3. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron, no nos conviene edificar con vosotros una casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos la mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aquí pareciera que las palabras de ellos podrían ser muy religiosas o muy santurronas, pero no era un mero capricho lo que les hizo contestar de esta manera. Dios había mandado que Israel no debiera tener comunión con ninguna otra nación de afuera. Que no debiera participar con ellos en ninguna empresa relacionadas con la fe en Dios. Nada. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba mal que una nación se mezclase con otra? ¿Estaba mal eso? No. Este es algo que se había desvirtuado y se ha distorsionado incluso últimamente, aplicando a situaciones a las que no tiene aplicación. No, por ejemplo, usted no se puede mezclar con el mundo. Mira, si ellos vienen, por ejemplo, si viene un borracho, no lo dejes pasar porque esta es la casa de Dios. Pues si un borracho que pase, quién sabe, Dios lo puede salvar. O viene de repente una señorita, pues con los pantalones ahí bien apretados y vistiendo pues no de una manera con modestia, ¿verdad? No, pues préstale un saco y que pase. Porque para algunos, por ejemplo, no dice la Biblia, pero para algunos, si una mujer enseña los brazos, y eso está despecado. No, o sea, digo para algunos. Y con eso ya te están señalando. Pero si hay alguien que visita que nunca, no lo sabes, no sabe lo que Dios puede hacer, ¿no? Ahora, muchas veces dice, mira, dice la Biblia que no tendréis que hacer nada. No, pero tenemos que entender de qué se trata. Lo que quiere decir aquí básicamente es que Dios rechaza la filosofía del mundo a realizar una obra aquí. ¿Por qué? Porque va a meter ¿qué? Sus aspectos del mundo, su religión pagana, es lo que está diciendo, que no quiere que se mezclen. Lo del mundo no lo traigas a la iglesia. No está hablando de las personas, está hablando de las costumbres del mundo que muchas veces se traen dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que no debes traer. ¿Por qué? Porque existe pues una filosofía, y lo sabemos, de interponer conceptos mundanos, filosofías mundanas, métodos mundanos en la vida del pueblo de Dios. Hay iglesias que parecen discotecas o antros, dicen acá, ¿verdad? Y dicen para la gloria de Dios. Y con eso creen que ya Dios lo va a recibir. Ay, sí, va a correr para recibirlo. No, es lo que está diciendo. No, Dios deja claro que todos esos conceptos que tienen que ver con el mundo, tenemos que rechazarlos. No a las personas, pero hacia toda esa ideología. No podemos permitirlo. La filosofía con la que el mundo defiende sus actos y sus actitudes es totalmente contraria a lo del Espíritu de Dios. A veces las personas
ven a una persona que tiene inclinaciones homosexuales, ya, que no entre, que no entre. ¿Qué va a pasar si entra? Dios lo puede salvar. ¿Cuántos entienden que Dios lo puede salvar? Pues sí, hermanos. No. Pues le damos la bienvenida, que pase. Porque Dios es un Dios de gracia. Entiéndalo, es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Si no recuerde cuando el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, y comienza, ¿no? Eras este, y homosexuales también menciona, ¿se acuerda? Es decir, que en la iglesia del Señor habían, ¿qué? Ex homosexuales. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para alcanzar al más vil pecador, como decía ese himno en la antigüedad. Así es. Entonces, el mundo es un reflejo del espíritu de Satanás, desde luego, que es el Dios de este tiempo, mediante la filosofía de, no, promuévete a ti mismo, tú eres el mejor, mira, tú, comienza, promocionate, saca tu disco, tú vas a ser famoso, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y comienza todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres un siervo de Dios, te dicen, ¿no? Pero para alzarte el ego. Si de por sí el ego siempre quiere estar arriba. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues la naturaleza caída. Siempre el ego va a querer estar ahí. Imagínate, viene alguien y te lo levanta, pues se va a subir hasta aquí, ¿cómo es? El edificio latino se llama, ¿no? No, el más alto de acá. El edificio latino creo que es acá. O la torre. Bueno, cualquiera de los dos. Hasta ahí se va a levantar tu ego. No, hermanos. O sea, por eso que no podemos traerlo del mundo dentro de la iglesia. No. Ni música, costumbres y todo lo que hay, ¿no? Entonces, lo que Dios está haciendo aquí, cuando ellos rechazan la ayuda que están diciendo, no queremos, es justamente eso. Está rechazando este principio de no traerlo del mundo a querer implantarlo dentro del cuerpo del Señor. Esta máscara de amistad que se ofrece, vamos a ver cómo rápidamente se convierte en odio. Sigamos ahí, versículo 4 y 5. Entonces el pueblo de la tierra desmoralizaba al pueblo de Judá y lo amedrentaba para que no edificara. Contrataron consejeros contra ellos para frustrar su propósito durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Y en los 2 capítulos siguientes nos vamos a encontrar la historia del éxito que tuvieron a la hora de impedir la obra de la reconstrucción del templo. Y ellos, ¿saben qué? Deliberadamente, hermanos, intentaron frustrar a este pueblo, se burlaron de ellos, los ridiculizaron, los desanimaron al pueblo de Israel de que no llevaran a cabo la obra o el trabajo que Dios les había mandado. Siempre es así, siempre va a ser así. Cuando se comienza a levantar algo, te van a ridiculizar, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Y muchos, ¿no? Esos supuestos amigos que leíamos en los versículos primeros, ¿qué hicieron? Primero fueron amistosos y cuando dijeron que no, entonces vinieron con odio. Se utilizaron incluso medios legales para poder minar la autoridad de Israel y ese derecho de poder construir. Se quedó paralizada la obra. No siguió avanzando. Y esto es lo que sucede cada vez que alguien quiere ponerse de parte de Dios. Como le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, ahí en capítulo 5, versículo 17. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. Siempre va a ser así. Porque la carne busca las cosas carnales, las cosas del mundo. Mas el espíritu busca agradar a Dios, busca las cosas espirituales. Y ese trabajo se detuvo, ¿sabe por cuánto tiempo? Por 16 años. Es decir, el templo se quedó a medio terminar. Pues cuando alguna obra no se continúa, ¿qué pasa ahí? Pues comienza la gente que quiere, arroja su basura, lo agarra como basurero municipal. La maleza comienza a crecer, echan su desmonte.
¿Sí o no? Si aún cuando uno vive ahí, los vecinos que, pues, que no tienen temor de Dios, avientan ahí. Imagínense una casa que está a mitad de construir. No, pues cualquier cosa van a echar ahí. Entonces, comenzó a crecer la maleza, por lo que si creció la maleza, pues como un muladar prácticamente. Yo pregunto, ¿se podía adorar ahí? Claro que no. Es decir, la adoración, ¿qué pasó? Cesó. Muchas veces cuando tú estás en ese camino de restauración, va a venir primero con bonitas palabras. Si no, yo voy a seguir a Dios. Vienen y te van a querer paralizar para que no continúes. Y te van a neutralizar para que la maleza comience a crecer en tu corazón. Tienes que tener cuidado. ¿Cuántos entienden eso? Hay que tener cuidado. Entonces, pero Dios no se queda tranquilo. Dios dice que envió a 2 profetas, a Ageo y a Zacarías. Y estos 2 hombres fueron los instrumentos que el Señor utilizó para conmover nuevamente el corazón del pueblo. Y en el momento en que el pueblo volvió a Dios, también se volvió al corazón de los reyes, a Darío y a Artajerjes. Por lo que nuevamente dice, ellos emitieron un decreto para que comenzasen nuevamente la obra del templo. Y ahí, en esta ocasión, es que sí se pudo acabar la obra completa. Y en el capítulo 6 leemos que lo que primero hicieron fue celebrar la Pascua, lo cual marcó el principio de su vida bajo la autoridad de Dios. De manera semejante, usted no podrá hacer que su conversión tenga sentido a menos que tenga comunión con Dios, con el Dios vivo. ¿Por qué? Porque si no, usted no va a tener nada que celebrar. Muchos dicen, sí, yo soy cristiano, que esto y que lo otro, y tengo tantos años, pero nunca ha podido celebrar verdaderamente que usted es el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca sabe lo que es tener comunión con Dios. Uno podrá celebrar cuando uno conoce quién es Dios, y entonces podrá regocijarse en su presencia. Porque si usted nunca ha tenido comunión con Dios, usted no tendrá nada que agradecerle a Dios, a menos que usted esté disfrutando de la gloria de Dios, de ese Dios todopoderoso, de esa presencia sobrenatural en su corazón. Y solamente cuando usted tenga comunión es que se construirá finalmente el templo, a fin de que la Pascua pueda ser un motivo de gozo para su vida y de todos los que le rodean. Y la última parte de este libro está relacionada con el ministerio de Esdras, que también guió el retorno a la tierra. Esdras, hermanos, fue un hombre extraordinario, un sacerdote, como les decía al inicio, que pertenecía al linaje de Aarón. Y en el capítulo 7, versículo 6, fíjese lo que dice. Este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, subió de Babilonia. El rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano de Jehová su Dios estaba con él. El rey le dio todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué clase de hombre era este que un rey gentil, un rey pagano y paganazo, ¿qué hizo? Le dio todo. ¿Por qué le dio todo? Porque tenía un alto concepto de su persona. Es la razón. Él entendía que era un hombre verdaderamente importante a los ojos de Dios. El secreto del carácter de este hombre lo encontramos en el versículo 10, fíjese, ahí mismo. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Es decir, hermanos, no era un hombre que simplemente sabía la ley de memoria. Puede ser que algunos sepan mucho de la Biblia, pero lo más importante no es saberlo, sino hacerlo, ser hacedores, no oidores, sino hacedores de la palabra. Para escudriñar, ahí seguimos ahí, y para cumplirla, para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos.
Es decir, como él era obediente a la ley de Dios, el resultado de esto es que Esdras pudo pedir al rey lo que fuese y el rey le iba a conceder. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios sobre su vida. Hay algunos que ni siquiera gracia tienen cuando van a pedir permiso en el trabajo. No voy porque me van a negar. ¿Tú eres Dios o qué? ¿No confías en Dios entonces? Es que usted, pastor, no conoce a mi jefe. Entonces tú no conoces a Dios. Pues puede ser que yo no conozca a tu jefe, pero el Dios que yo sirvo sí lo conozco. Y sé que puede tocar los corazones más duros y poder hacer cosas extraordinarias. Este hombre era un hombre, Esdras, era un hombre de la palabra. Y por eso precisamente Dios le envía a Jerusalén para fortalecer y embellecer el templo, porque esa era la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es la razón. Fortalecer y embellecer el aspecto relacionado con la comunión, hermanos, que cada uno de nosotros individualmente debe tener con Dios. Esdras fue a Jerusalén y se encuentra con una situación increíble. Capítulo 9, vamos ahí, versículo 1. Acabadas estas cosas, se acercaron a mí los magistrados y dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras en cuanto a las abominaciones de los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra. Y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en incurrir en esta infidelidad. Fíjese, los líderes, los primeritos que habían sido infieles a Dios, cuando Dios les había dicho que no se mezclaran con pueblos paganos. ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer? Pues estaban sencillamente exponiendo todo este gran lío que estaba presente. Y esta había sido la razón por la que la nación se había debilitado nuevamente espiritualmente. Cada vez que desobedecemos, escúcheme bien, cada vez que desobedecemos a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se viene abajo. Nuestra vida espiritual se va a debilitar. Así hagas 40 días de ayuno, se va a venir en picada. El haber desobedecido a Dios cuando le dijo no se mezclen con naciones paganas, fue justamente eso lo que minó el poder de Dios entre ellos, y finalmente fue la causa para que se dispersara el pueblo, dividiéndose a las tribus y separándose en dos naciones, como ya lo hemos visto en otra oportunidad. Finalmente, por haber participado en estas costumbres idólatras, Dios los entrega a las manos de sus captores. Hermanos, en aquellos momentos, después de 70 años, no habían aprendido nada. Seguían siendo los mismos carnales de siempre. Escúcheme, tenga cuidado, porque la carne lo puede sorprender. No se sienta demasiado espiritual. No, a mí ya no me pasa nada. El que esté firme, mire que no caiga. Por mucho que usted lleve andando en los caminos del Señor, usted encontrará que en cualquier momento usted puede caer si usted no ha aprendido a depender del Espíritu Santo de Dios. Que cuando menos se da cuenta, ya se encuentra envuelto en las costumbres que antes practicaba. Descuídese en venir y acostumbre a su carne a llenarla el martes con otras cosas. Se va a acostumbrar tanto que no va a querer venir. Cuidado, no se descuide,
Porque esas antiguas costumbres pueden llegar cuando menos lo espera. Sigamos avanzando, el capítulo 9, versículo 3. Al oír esto, mire lo que nos dice Esdras. Al oír lo que habían dicho, ¿no? Que cómo habían hecho los líderes, todo lo que habían hecho. Al oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto. Me arranqué los pelos de mi cabeza. Fíjense, la desesperación, hermanos. La tristeza, el dolor. Me arranqué los pelos de mi cabeza y de mi barba. Y me senté consternado hasta el sacrificio de la tarde. Qué increíble. Un hombre celoso de los mandatos de Dios. Al acercarse al fin este libro, Esdras ora a Dios y confiesa este gran pecado. Y Dios, en esa misericordia tan extraordinaria, dice que entra de nuevo en los corazones del pueblo. Y dice que los dirigentes, los que se habían perdido, los que se habían casado con los paganos, dice que vienen a ver a Esdras. Y dice que se sintieron contritos. Se siente que el Espíritu Santo algo había hecho en esos tiempos. Dios, la palabra había tocado. La oración, ver a Esdras, como la reacción de Esdras. Algo había pasado, hermanos. Y reconocen su pecado, reconocen el mal que habían hecho. Se emite una proclamación y el pueblo dice que se reúne. Y dice que sucede en un día que hubo lluvia, un día lluvioso. Pero a pesar de la lluvia, no se suspendió como el partido que jugaron ayer. ¿Verdad? ¿No? Usted lea, ¿no? Dice, un día lluvioso. Dice que el pueblo permaneció ahí de pie. Miles de ellos delante del templo. Todos confesando su pecado, confesando su culpa, admitiendo que habían desobedecido a Dios. ¿Y qué hacen? Todo el pueblo acuerda dejar a las mujeres incircuncisas y a los hijos que habían tenido aparte fuera de la voluntad de Dios. Es indudable, hermanos, que esto iba a causar un gran dolor, un gran sufrimiento, ¿no es cierto? Pues claro, no era nada sencillo. Pero los desobedientes habían sido ellos. Dios no los mandó a hacer eso. Y es lo que quiso decir cuando Jesús habló ahí en Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está hablando que aborrecieron a sus esposas, sino que ya ellas no vinieron a ocupar el primer lugar de Dios. Porque no puede existir una relación con Dios si tenemos a alguien que está por encima de Dios y que nos movemos de acuerdo a la voluntad de ese alguien o de ese algo, en lugar de movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Si amamos a algo, a alguien, más que a Dios, no podemos ser discípulos del Señor. Es imposible. Tenemos nosotros, amados hermanos, que entender esto. Tenemos nosotros que comprender que no podemos seguir arrastrando cosas del pasado, que necesitamos romper por completo, e incluso a cosas que a veces no queremos renunciar. Tal vez no sea que tengas que separarte de una persona, pero muchas veces, ¿qué tal si alguien todavía tiene cosas que no ha arreglado con alguien? No se ha puesto a cuentas con alguien. Pues tienes que hacerlo. Porque muchas veces la falta de perdón te está consumiendo. Es que no puedo perdonar. Tenemos que renunciar a eso y decir, no puedo, pero Señor, ayúdame para poder hacerlo. Ayúdame para poder hacerlo. Porque muchas veces esto va a llevar a consecuencias, hasta enfermedades.
Enfermedades que muchas veces, a veces lo atribuimos a otras cosas. Y lo que no nos damos es que son producto del pecado, producto de la falta de perdón. Para los israelitas, tuvo que haber sido bastante difícil el abandonar a su mujer y a sus hijos, pero ellos decidieron. ¿Por qué decidieron hacerlo? Porque era la única manera que podrían recuperar su comunión con Dios, porque Dios no les había mandado hacer esas cosas. Era la única manera de poder retornar al camino de la restauración, porque de lo contrario se hubieran quedado como estaban. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues sea implacable con el pecado. Deshágase de las cosas que le están apartando de su vida de santidad. Recuerde los pasos. Levante el altar. Es el primer paso. Construya ese altar. Levante los cimientos y levante los muros. Y aun cuando venga oposición, usted pueda estar seguro. Sea radical. Que cuando venga la oposición, usted sepa que no está solo, sino que si usted ha propuesto en su corazón retornar a la casa del Padre, puede acudir a Él confiadamente y decirle: Padre, auxilio, te necesito, ayúdame, rescátame, porque no puedo caminar solo. Extiende tu mano de misericordia, de tal manera que mis enemigos no se burlen de mí, sino que yo pueda venir y ser restaurado, porque anhelo caminar en tu presencia.